Bueno, buenas tardes, ¿cómo me le va? Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero presentándome, mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003 y a partir de este momento yo voy a ser su docente, su facilitador en esta materia de derechos humanos. En el nombre de la institución del IESI, del Instituto de Estudios Superiores e Investigaciones Posgrado y el mío propio, pues queremos darle la bienvenida al desarrollo de esta materia. ¿Me indique cuál era el nombre suyo, por favor? Disculpe. Diego Ramírez. Diego, buenas tardes, Diego. Usted está a dónde en el Vigía, creo, ¿verdad? Algo me informaron que este es el grupo del Vigía, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ¿cómo está, Diego? Diego, ¿usted a qué se dedica, Diego? Disculpe la pregunta. ¿Funcionario? No. Bueno, perfecto. Mi mamá Eh, ha sido funcionario, yo no. bueno, perfecto. Bueno, Diego, quiero darle la bienvenida, sobre todo, ¿por qué la pregunta? Porque esta materia de derechos humanos, pues tiene de importancia o reviste importancia, en especial aquellos que son funcionarios por su actuación, por la actividad que ellos realizan. No obstante, para ustedes que son estudiantes de pregrado de la profesión del derecho, pues esta materia pues reúne bases fundamentales para que usted como futuro profesional del derecho pues pueda colocarlas en práctica en función de que usted pues va a ocupar espacios públicos, va a ocupar cargos públicos, cargos de dirección y evidentemente pues usted debe conocer los derechos fundamentales, los derechos humanos y cómo procurar su participación de manera activa, protagonista en la procura de que estos derechos pues sean garantizados, sean protegidos a todas las personas. Ya ustedes allí, usted tiene la materia, las actividades correspondientes al desarrollo de este programa. Ya esta semana está desarrollándose la actividad que corresponde al primer módulo. Yo quiero hacer énfasis, compañeros, en que las actividades pues deben ser presentadas en la fecha que corresponde. Es muy importante que ustedes lo hagan en esa fecha porque corre el riesgo de que evidentemente pues no les sea evaluada, no les sea valorada y por consiguiente pues no puedan aprobar la materia. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. Yo ahorita voy a proyectar unas láminas que se corresponden a la materia, al desarrollo de la materia del día de hoy y evidentemente pues allí vamos a procurar en este tipo de enseñanza a distancia sincrónica, pues procurar desarrollarla con la mayor participación de ustedes en este tipo de actividades. Ya usted sabe allí, si revisó el programa, que la materia la hemos dividido en 5 módulos. Como le dije, ya en este momento pues está en desarrollo la actividad del módulo 1, que es un ensayo tipo análisis de unos derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Fundamentales, en especial el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación y la libertad de expresión. Usted debe hacer un análisis sobre esos derechos, no es cortar y pegar lo que allí se establece, sino usted debe interpretar esos derechos que están allí y por supuesto pues hay otras interrogantes presentadas en esa actividad. De igual forma, los demás módulos pues tienen una actividad a desarrollar que corresponden a cada tema. Y al final nosotros vamos a realizar un examen y en este examen pues de conocimiento se van a evaluar los temas que se corresponden a los módulos anteriores. Ese examen, compañeros, está fijado para el martes 7 de julio. Es una fecha tentativa, sin embargo, 1 o 2 semanas antes a ese examen pues se va a mejorar o darle a ustedes indicaciones mucho más precisas sobre la fecha del examen y cómo va a ser la metodología de esa evaluación. No sé si tienes alguna pregunta, si ya revisó usted el material sobre las actividades, si quieres consultar algo, por favor, o si quieres intervenir. No sé si quieres hacer alguna pregunta al respecto. Pues ya la primera evaluación ya la entregué Ah, y perfecto. pues bien, ya casi todas me cargaron con las fechas que son. Ajá. Es casi la única materia que ha cargado bien la fecha de entrega. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mire, fíjate, nosotros vamos a comenzar ya la clase de hoy porque esta actividad posteriormente pues va a, ahora sí. Bien, si quiere dejar el micrófono abierto y establecemos conversación allí. Listo. Bien, mira, présteme atención. Nosotros en el desarrollo de esta materia usted tiene allí mi número de teléfono y el correo
interrogante o algún planteamiento o alguna duda que usted quiera aclarar, pues perfectamente puede escribirme al correo electrónico, que con muchísimo gusto pues yo estaré atento para responder su pregunta. Nosotros, muchachos, ya para entrar en el desarrollo de la materia de lo que son los derechos humanos, pues nosotros vamos a definir en principio qué son los derechos humanos. Yo quisiera en esta clase sincrónica escuchar de usted qué considera para usted lo que son los derechos humanos. ¿Qué cree usted que son derechos humanos? Cualquier opinión que diga es Pues válida. los derechos Ajá, humanos los crearon como para ya desglosarse pasando los años anteriores a que ajá. ahora por algo que estuviera contemplado en la ley, el cual dijera los derechos que teníamos nosotros como personas, las libertades y las Ajá, expresiones, bien, eh, bien, todo lo que tiene que ver. bien, perfecto. Fíjate, usted nos refiere allí eh, sobre la definición de los derechos humanos, usted nos refiere de que a través del tiempo, a través de la historia, pues se ha reconocido para nosotros, los humanos, un conjunto de derechos. Y evidentemente es así. Nosotros no podemos definir los derechos humanos, esa palabra derecho, como una estructura jurídica, como un compendio de leyes, como un compendio legal. Evidentemente debe existir ese compendio de legal porque debe estar plasmado allí los derechos fundamentales. De hecho, está la Declaración Universal de Derechos Humanos publicada en 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos sería para el mundo, mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos sería para América. Es lo que se conoce como el Pacto de San José. Ahora bien, fíjate, nosotros para definir lo que son los derechos humanos, nosotros debemos hacer una distinción entre estos dos aspectos, estas dos figuras. Primero, lo que es un derecho. Ese derecho es una facultad, es una prerrogativa, es esa forma que usted tiene para exigir y para que le respeten y le garanticen esa obligación que tiene el Estado para proteger sus derechos. Y evidentemente es humano porque le corresponde únicamente, exclusivamente a la esencia humana. El ser humano es el único destinatario de los derechos humanos. Entonces nosotros podíamos definir los derechos humanos, compañeros, como aquel conjunto de prerrogativas propias de la esencia humana, de la naturaleza humana, que permiten el desarrollo integral del ser humano. Esos derechos humanos principalmente está el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Yo con esto no estoy diciendo que son los derechos más importantes, no. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge un articulado de 30 artículos basados en lo que son los derechos, estableciendo allí inclusive el derecho a la recreación como un derecho humano. Entonces, evidentemente, cuando se habla de derecho de la vida y de la libertad, es porque el ser humano, a través de la historia, históricamente comenzó a entender y a reconocer que era importante garantizar esos derechos. Y siempre ocurre por una situación de catástrofe. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos nace después o en el seno de las Naciones Unidas a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando se trató de establecer en la Primera Guerra Mundial el sistema de naciones, que fue básicamente la semillita de la Organización de las Naciones Unidas, allí ocurre después o dentro de la Primera Guerra Mundial. Siempre situaciones de catástrofe y de conmoción humana pues ha provocado el desarrollo y la garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos, como lo dice la lámina, pues varían dependiendo del enfoque que se den. Si el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la administración de justicia, el debido proceso. Eso es lo que se conoce como los derechos humanos. Son prerrogativas propias del ser humano que los gobiernos están en la obligación de garantizar. Y aquí hacemos un paréntesis, muchachos, porque no puede existir derechos humanos sin democracia. Democracia es una forma de gobierno participativa y protagónica donde los ciudadanos en una estructura social organizada pues tienen el derecho de participar activamente en la política, en la estructura de gobierno de un país y a su vez darse y garantizarse los derechos que previamente han sido reconocidos. No obstante, puedo afirmarles que en otro tipo de gobiernos dictatoriales o autoritarios, evidentemente allí pues no hay pleno disfrute de los derechos humanos. A veces se distorsiona en países
con una connotación democrática, pero no logra en todo caso reconocer o procurar el mejoramiento de los derechos humanos de los connacionales, de los ciudadanos. Pero en todo caso puedo afirmarle que la mejor forma de gobierno para garantizar los derechos humanos es en democracia. Eso es algo, un requisito fundamental, de manera de que pueda entenderse de esa forma. Respecto a la evolución histórica de los derechos humanos, nosotros vamos a hablar de dos sociedades importantes, los griegos y los romanos. Allí en esas sociedades, pues ya se hablaba de derechos humanos, pero como derecho natural, porque era reconocido por la naturaleza del hombre, pero era sometido o limitado a una clase elitesca, era muy privilegiada las personas que gozaban de ciertos derechos, el derecho a la libertad, eh, el derecho a participar activamente en la constitución de esa sociedad, en la actividad política de esa sociedad. ¿Querías intervenir? Te escucho. Pues sí, ahí lo Dígame. que más o menos quieren decir es porque comenzaron por lo menos con las personas que fueron, era por como por categorías. Las Ajá, personas de primera clase eran ajá, las que tenían el principal derecho, luego venían los que eran los hombres y mujeres de segunda clase, ya luego vendría la tercera clase, que todo, más que todo se dividía por clases, a excepción perfecto. de las personas que eran los que se llamaban ya esclavos. Exactamente, muy bien, perfecto, excelente. Así es. Luego, Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya usted nos luego, dio, lo felicito. Voy a estar pendiente porque tienes el interés de revisar la materia, de revisar, y el cual pues te agradezco. Y era así, en Grecia y Roma era una clase elitesca la que tenía ese tipo de privilegios. De hecho, las mujeres, inclusive, las mujeres no tenían la libertad, eran sometidas al dominio del hombre. En Grecia, el hombre era quien dominaba a la mujer. Fíjate que nosotros aquí en Venezuela, ahorita cuando veamos la evolución histórica de los derechos humanos en Venezuela, por allá en los años 1947, se permitió que la mujer, solo hasta el año de 1947, se le permitió a la mujer participar activamente en la vida política del país. En el 1947 existió una Asamblea Nacional Constituyente y por primera vez se le permitió a la mujer participar activamente, formar parte de ese grupo de constituyentistas para crear una nueva constitución, y se le permitió no solamente ser funcionarios allí en esa Asamblea Constituyente, sino que también se les permitió el derecho a sufragio. Fue un éxito en ese momento, y ya vamos a revisar otro ejemplo de lo que es el derecho de la igualdad. Puedo decirle, compañero, si usted revisó el material, que aun cuando se tenga noción de los derechos naturales, científicamente se ha podido establecer que el cilindro de Ciro, le voy a comentar algo histórico, el cilindro de Ciro fue, o digamos, el primer elemento que se tenga científicamente de la historia de la humanidad donde se haya reconocido los derechos humanos. Y esto ocurrió en el Imperio Persa, 539 en el año 539 antes de Cristo. Allí por primera vez el emperador o el rey Ciro, un rey persa en esa sociedad, pues reconoció los derechos humanos o los derechos naturales. Pero hay algo importante y trascendental, siempre se habla del derecho a la libertad. Uno de los derechos que él reconocía era el derecho a la libertad, no obstante, no es como la libertad que nosotros conocemos actualmente. Existía la esclavitud, como usted muy bien lo explicaba, esas clases sociales existían aún allí, pero se permitía ciertas libertades. Entonces, científicamente, en la historia, ese es el primer, digamos, referencia que se tiene de los reconocimientos o el reconocimiento de los derechos humanos. Hay un dato importante, compañero, que los derechos humanos, pues, viene siendo un reconocimiento del hombre para el hombre. O sea, el mismo ser humano ha entendido la necesidad del reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y por tanto, pues eso está en constante movimiento, es algo progresista, como vamos a ver, de los principios de derechos fundamentales. Otro dato histórico está en Inglaterra, en Francia, luego la Revolución Francesa en 1789, y en Inglaterra en 1689 se establecen por primera vez las bases esenciales que fueron necesarias para el desarrollo de los derechos humanos. En Venezuela, para resumir rápidamente la evolución histórica de los derechos humanos, en Venezuela
los derechos humanos pues se inician prácticamente desde la época de la conquista. Los indígenas que ocupaban estos espacios, que ocupaban el territorio venezolano, pues tenían la necesidad de ser libres. Fíjate que siempre va enfocado en la libertad y ya le voy a explicar por qué, compañero. No, evidentemente no quiero menospreciar los otros derechos, ¿no? Pero siempre se dice que el derecho a la libertad tiene gran importancia frente a los demás derechos, igual que el derecho a la vida. Pero fíjate que en el momento de la colonización, en el momento de la conquista, los primeros luchadores patrios, los primeros luchadores venezolanos para que se reconocieran los derechos humanos fueron los indígenas, que a raíz de esa persecución, de todo eso que ocurrió, que la historia nos ha mostrado, pues hubo la necesidad de luchar frente a la colonización y fue el primer movimiento en Venezuela para que se le reconocieran derechos fundamentales, ya reconocidos por otras civilizaciones, como el derecho a la libertad, el derecho a la vida. Ya en la época independentista, en los años de 1700, pues ya vienen las luchas progresistas, las luchas libertarias que van dirigidas a eso, a conseguir la libertad de nuestros pueblos. Hay tres aspectos o tres antecedentes importantes en los años 1800 y 1900 que tienen que ver con los derechos humanos. Primero, la abolición de la esclavitud, José Gregorio Monagas en 1854, y la eliminación de la pena capital o la pena de muerte, Juan Crisóstomo Falcón en el año 1863. Esos dos aspectos trascendentales, luego de que Venezuela se separa de la Gran Colombia en 1830, pues constituyen dos antecedentes importantísimos en lo que tiene que ver con los derechos humanos. El derecho a la libertad, la abolición de la esclavitud en 1854 y en 1863 la abolición de la pena capital o la pena de muerte. Dos aspectos fundamentales. Y como ya lo referíamos ahorita, en 1947 pues se le permitió la participación a las mujeres en la actividad política del Estado. Hay algo aquí que resaltar que ha sido una lucha constante, ¿no? Siempre ha sido el ser humano buscando la igualdad. De hecho, fíjate, a manera de consultarlo o manera de comentarlo en esta clase, en los años de 1900, finales de 1980, inicio de 1990, en el Código Penal venezolano, se establecía allí el homicidio intencional a consecuencia de un arrebato de intenso dolor. Y eso tenía una situación, una connotación importante. Por ejemplo, en el caso de que el hombre sorprendiera a su esposa en un acto de infidelidad, y le ocasionara la muerte, tenía un atenuante, es decir, tenía una rebaja de la pena aplicar por el homicidio porque era el arrebato de intenso dolor lo que provocaba ese tipo de delito, ese tipo de homicidio. Pero no era igual para la mujer. A la mujer sí le aplicaban la pena para un homicidio intencional porque había esa diferencia en la ley. Pues el arrebato de intenso dolor era solamente para el hombre, para la mujer no. La sociedad organizada procuró de que esa norma fuese derogada y que la misma pena fuese aplicada tanto para el hombre como para una mujer, en el caso de que la mujer cometiera ese delito, porque allí había una diferencia, había una desigualdad frente a la ley y eso quebrantaba la Declaración Universal de Derechos Fundamentales que fue publicada en 1948. Entonces, eso es un ejemplo, compañeros, de lo que es la lucha de la igualdad, de lo que es la lucha de las libertades, lo que es la lucha de la protección de los derechos fundamentales, lucha que aún no termina, al contrario, cobra más fuerza a través del tiempo y los gobiernos pues tienen una responsabilidad de garantizar que esos derechos fundamentales, que esos derechos humanos pues se garanticen, se materialicen y usted y yo y las personas que nos están escuchando pues podamos disfrutar y tener pleno ejercicio de esos derechos fundamentales, bien sea el derecho a la recreación, el derecho a la familia, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, entre otros derechos importantes que están establecidos allí y que son reconocidos en la Constitución de 1999, como vamos a revisar ahorita a partir del artículo 19. Puedo decirle que luego de esos antecedentes que comentábamos ahorita, ya en la Constitución de 1961 ya se reconoce allí el derecho a la libertad y esos derechos que ya hemos comentado en la Constitución Nacional, pero en la Constitución de 99 de igual forma se reconocen esos derechos, pero con una característica de importancia. El artículo 23 de la Constitución Nacional establece la preferencia que debe aplicarse
los tratados y acuerdos internacionales cuando en materia de derechos humanos se refiere con respecto a las normas existentes en Venezuela. Es una norma de carácter constitucional, de primacía constitucional, prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional, el cual establece con el permiso, Zurdo, yo voy a leer rápidamente este capítulo. Dice, los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, evidentemente en cuanto favorezcan a aquellas personas que se les va a favorecer. Te escucho. Querías intervenir, te escucho. Sí, lo que quería decir es que también hay que resaltar que pues fueron, es una sola constitución, pero fueron varias modificaciones que se le hicieron en el transcurso de los años, porque también, o sea, para llegar a los derechos humanos, a donde están ahorita establecidas las leyes, pues hubieron muchas, como proformas, no, sino como, o sea, muchas opciones y pues cada una fueron como intentando mejorarla cada vez para poder que se diera como mejor los derechos, las leyes, se desglosara lo que usted dijo de todo eso, que serían las penas, las acusaciones, los delitos, todas esas cosas que tendrían que entrar también ahí los deberes y derechos de las personas. Perfecto, muy bien. Sí, mira, eso es producto de la evolución del hombre. El hombre a través de los años, a través de la evolución. De hecho, ahorita cuando revisemos la clasificación, ahorita vamos a revisar la clasificación de los derechos humanos y vamos a ver los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y vamos a revisar allí que a través de la historia el hombre ha reconocido o procura reconocer y garantizar los derechos fundamentales que son propios de él. Pero evidentemente tiene que haber un compendio de leyes, tiene que haber un articulado y sobre todo voluntad para que sean efectivamente reconocidos, efectivamente protegidos y efectivamente garantizados. Con respecto a lo que le comentaba hace un momento, nosotros los derechos humanos los clasificamos de cuatro maneras, aun cuando la doctrina habla de tres, primera, segunda y tercera generación. Sin embargo, hay nuevos doctrinarios que refieren que hay derechos humanos de cuarta generación y ya vamos a revisar por qué. Los de primera generación nacen o comienzan a discutirse en el siglo XVII y a partir, perdón, del siglo XVIII y siglo XIX, y se habla de las libertades civiles y políticas, el derecho al sufragio como libertad política o el derecho político y el derecho a la vida como un derecho civil, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad. Esos son lo que se conoce como derechos de primera generación. Cuando ustedes en el examen o en la actividad se le pregunte cuáles son los derechos de primera generación, usted va a hablar de los derechos civiles y políticos, que son reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José y que son reconocidos en la Constitución Nacional a partir del artículo 19 y siguiente de la Constitución Nacional. Están establecidos aquí y el Estado está en la procura de garantizar el goce efectivo de esos derechos. Lo de segunda generación se refiere a derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Esos son los que se conocen como derechos de segunda generación. Derechos de tercera generación, principalmente el derecho a la paz, a la justicia. Aquí nosotros hacemos un paréntesis y nos remitimos al artículo 49 de la Constitución y hablamos del debido proceso. El debido proceso está establecido en la Constitución y debe ser respetado en todo grado, en todo estado y grado del proceso. Por ejemplo, usted tiene una presunción de inocencia hasta que un proceso penal establezca su responsabilidad. Esto es lo que se conoce como derecho de tercera generación y este principio es el principio de inocencia, es una garantía que tiene usted como procesado frente al poderío del Estado. Todos los organismos del Estado están subordinados, en este caso al Ministerio Público, que es quien dirige la investigación y quien en todo caso pues va a determinar responsabilidades, pero se crea allí ese derecho de tercera generación, que es el derecho a la justicia, al debido proceso. Y el derecho de cuarta generación, que nosotros lo vamos a mencionar de igual manera, tiene que ver ya con etapas nuevas, con etapas modernas, el derecho a la información, el derecho al Internet. Entonces, para resumirle, hablamos de una clasificación de los derechos humanos de cuatro generaciones. La primera generación, hablamos de derechos civiles y políticos, derecho a sufragio y el derecho a la libertad. En segundo lugar, hablamos al derecho a la educación.
En tercer lugar, hablábamos del derecho a la justicia y el derecho a la paz, y en último lugar, el de cuarta generación tendríamos el derecho a la información, y en este caso pues entra los aspectos que tienen que ver con la época actual, con la época moderna, el acceso al Internet. Algunos doctrinarios consideran que el acceso al Internet debe ser considerado como un derecho humano, cosa que algunos autores refieren de que él de igual manera pues se corresponde a derechos de tercera generación porque forma parte de la educación, pero es una educación que no solamente es, valga la redundancia, informativa, sino que de alguna otra manera este tipo de plataforma permite actividades comerciales inclusive. Entonces, evidentemente, pues debe ser considerado como un derecho humano porque el derecho al trabajo pues está considerado de igual manera como un derecho humano. Los pilares que reúne los derechos humanos son tres fundamentales: la igualdad, el respeto y la solidaridad. Esos son tres aspectos fundamentales que se recogen de esas cuatro generaciones que hablábamos ahorita en la clasificación de los derechos humanos y que se transforma en eso, en derechos humanos. Hay unos principios que tienen ustedes allí proyectados que nos habla sobre los principios de los derechos humanos. Nos habla que son irrenunciables, que son inalienables, universales, interdependientes, imprescriptibles, son progresivos y son indivisibles. Yo quisiera, no sé si tú quieres intervenir para escuchar tu opinión sobre estos principios. Los derechos humanos, por lo menos el de progresividad, vendría siendo el derecho que tenemos a progresar, o sea, a pensar nosotros mismos lo que queremos ser, tener de alguna manera u otra, pues buscar uno cómo formar su futuro, que sería ya la progresividad y sería independientemente. Lo que es independencia en los derechos humanos es lo que uno, o sea, como uno se quiera independizar en cualquier cosa que uno quiera actuar, trabajar, tener, todo sería la independencia. La universalidad, Ajá. eso sí, Bueno, no, bueno, las demás fíjate, no, en realidad no sé qué. bueno, fíjate, vamos a conceptualizar cada uno de ellos. La universalidad, compañero, pues tiene que ver que los derechos humanos son universales, es decir, le corresponden a todos los seres humanos, no importa su condición sexual, no importa su condición económica, no importa su condición de raza, de sexo, religión, su ubicación geográfica, inclusive, no. Los derechos humanos abarca a todos los seres humanos de la especie humana, no importa dónde se encuentren. Le recomiendo, revise allí la Declaración Universal de Derechos Humanos. Usted va a encontrar allí en ese articulado los 30 derechos fundamentales que se corresponden a la naturaleza humana y de igual manera puede complementarlo con la lectura de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene 83 artículos la Convención Americana, pero lo que se corresponde a los derechos humanos son apenas 22 que usted va a revisar allí, que tiene concatenación con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son irrenunciables porque evidentemente usted no puede renunciar a esos derechos. Están allí, son suyos, son de su propiedad. Decíamos ahorita, son prerrogativas, no propiedad, son prerrogativas, son facultades que usted tiene que le corresponden por la naturaleza humana. Son inalienables porque usted no los puede enajenar, usted no puede transferir los derechos humanos, son suyos, son de su persona. Son imprescriptibles porque el transcurso del tiempo no hace que ellos prescriban, es decir, que tengan caducidad. Son indivisibles porque los derechos humanos no se pueden dividir. Usted no puede tener el derecho a la libertad a medias, usted no puede tener el derecho a la vida a medias, usted no puede tener un derecho a trabajo a medias. Entonces, por esa razón, los derechos humanos son indivisibles. Estas características, estos principios son fundamentales. Les recomiendo los revise el material que se le ha cargado para que usted pueda allí conocer sobre el tema a profundidad y esté pues preparado para el examen que se va a desarrollar. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? El examen es al final de la clase. No, el examen está fijado para el 7 de julio. 7 de julio. Es un examen escrito que se va a desarrollar sobre estos temas. Oye, ok. Es un examen que se va sobre estos 4 módulos. Recuerden, Ese, usted tiene 5 ese módulos, ¿verdad? saldría en la página.
Claro, claro, por supuesto, eso Sí, allí se les va a cargar, pero es necesario que usted vaya repasando estos temas de manera de que cuando llegue el examen, usted apenas va a tener una hora nada más para desarrollarlo. Son preguntas de selección y es importante, usted tendrá acceso a todo el material, pero es importante que usted lo vaya revisando para poder ubicar allí las respuestas de las preguntas que se le vayan a hacer. Perfecto. claro. Bien, no sé si tiene alguna pregunta ya para terminar, nos quedan 8 minutos ya. Pues no, hasta los momentos he entendido todo bien. Bien, perfecto. Entonces ya usted tiene mi número de teléfono, correo electrónico. Vamos a continuar, vamos a aprovechar estos 8 minutos para hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas. Fíjate que es importante mencionar este organismo que no es una estructura de gobierno, sino que es un organismo que tiene una función principal a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pues es garantizar y velar por los derechos humanos en los países, en diferentes territorios. Pero ¿cómo empieza las Naciones Unidas? Nosotros no vamos a profundizar sobre ella, pero sí vamos a mencionar que en el año de 1919, durante la Primera Guerra Mundial, se hablaba del sistema de naciones. No fue posible concretar esa idea de las Naciones Unidas porque estaba en pleno proceso la Primera Guerra y evidentemente pues era imposible tratar de consensuar en ese momento. Sin embargo, luego en la Segunda Guerra Mundial al presidente Franklin Roosevelt se le debe el nombre de las Naciones Unidas y quién fue quien propició en todo caso que se desarrollara la Organización de las Naciones Unidas y que funcionara en la actualidad. De hecho, como lo vamos a revisar ahorita, a su esposa, a Eleanor Roosevelt, se le debe en todo caso el inicio y la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como le dije, para el mundo es el articulado de los derechos humanos, mientras que para las Américas es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya lo decía hace un momento, el 24 de octubre de 1945 comienza a funcionar las Naciones Unidas y tiene una función primordial. Le repito, no es un gobierno, pero sí establece directrices que son necesarias para los gobiernos que suscriben esos pactos, que suscriben esos tratados como Venezuela. Lo dijimos hace un momento en el artículo 23 de la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen preferencia, tienen jerarquía constitucional, inclusive señala la norma que se van a aplicar con preferencia al ordenamiento jurídico interno en cuanto a derechos humanos se refiere. Allí tiene usted allí la Declaración Universal de Derechos Humanos y como le dije hace un momento, pues se le debe a Eleanor Roosevelt el hecho de que haya iniciado digamos, la recolección de ideas que luego fueron materializadas en la declaración y que entró en vigencia en diciembre de 1948. Esto es un documento trascendental, un documento fundamental en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque la violación de estos derechos humanos, como ya vamos a revisar en las próximas clases, los delitos de lesa humanidad, las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra, evidentemente van a ser procesados, juzgados por una Corte Penal Internacional en el caso de delitos de esta naturaleza o inclusive por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está o que funciona para las Américas. Entonces, y que corresponde en este caso a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional sería a la Organización de las Naciones Unidas. Perfecto, ¿estamos claros? Sí, ¿Alguna pregunta? pues no. Bueno, si no es así, entonces dígame. Ahorita últimamente Venezuela todavía participa en la Organización de las Naciones Unidas. Sí, en la OEA no. En la OEA no. Venezuela desde el año 2019, 2018 hizo la solicitud para retirarse de la Organización de Estados Americanos y por consiguiente pues ya no forma parte de esa organización. No obstante, eso no excusa de que aquellos gobiernos que se hayan separado de estos organismos multilaterales no sean procesados por en la Corte Penal Internacional, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se produzcan violaciones a los derechos fundamentales. Perfecto. Yo me voy a comunicar, le voy a pedir, Diego, por lo menos una vez al día, una vez cada 2 días, cada 3 días, revise el correo electrónico, porque allí va a ser el medio de comunicación de nosotros por excelencia. Allí vamos a comunicarnos, yo le voy a transmitir información allí que es importante y usted pues podrá consultarme también a través del correo electrónico. O bien me puede escribir al teléfono. Perfecto.
Sí, Ah, bueno, perfecto. Bueno, no queda más que agregar a la clase de hoy. Nos vamos a ver el próximo martes, Dios mediante, a la misma hora, 3:40, 3:30 de la tarde. Y bueno, nada, solamente despedirme, desearle una feliz tarde, procurar, insistir en que realice las actividades en la fecha que corresponda. Y bueno, nada, solamente despedirme y desearle una feliz tarde. Hasta luego.